charlas pretenden ser charlas cortas, ¿vale? Para que estemos todo el mundo pendiente todo el tiempo de la charla. Después tendremos un debate en el que todo el mundo podrá participar. Y bueno, en este caso hoy tenemos a Rebeca Millán a cargo de la charla sobre mujeres en la ciencia. Y yo creo que es una charla bastante importante para darle visibilidad a la mujer científica. Y bueno, ya nos contará más en detalle sobre este tema. También vamos a tener una mesa redonda esta jornada, o sea, esta charla. Y bueno, en cada una de las mesas hay un papel blanco, bueno, varios papeles blancos, papeles de color y bolígrafo. El papel blanco es para apuntar cosas que os surjan dudas para preguntar después durante el debate. El papel de color es para apuntar sugerencias para nosotros para la próxima charla. Y el boli, pues, para apuntarlo. Por favor, devolvernos los bolis y el papel, que es para nosotros, el papel de color, y el papel blanco lo podéis llevar a casa. Y bueno, voy a presentar a Rebeca, que no sé qué decir en plan de ella, porque llevo con ella muchísimos años. Y bueno, Rebeca es estudiante de biología en Salamanca, de último año, y desde pequeña ha sido una apasionada de la biología. Tanto animales como plantas siempre han sido su pasión, desde pequeña. Y ha participado en muchos cursos de neurociencia allí en Salamanca y también ahora mismo está trabajando en la depuradora del Torno en un proyecto para producir biocombustible a partir de aguas residuales y microalgas. Y un aplauso para Rebeca. Muchas gracias. Bueno, pues como bien dice Víctor, la charla de hoy es la mujer científica, mujeres en la ciencia. Y bueno, para empezar me gustaría dar las gracias a Pepa Vela, que ha venido aquí a visitarnos y para mí es muy importante porque ella es la concejala de la mujer. Así que si luego queréis hacer preguntas, pues ella seguro que a lo mejor también quiere responder algo. A lo mejor, no sé, pero ella sabe mucho más de esto que yo. Bueno, pues para empezar me gustaría que pensarais en científicos hombres. ¿Qué nombres os vienen a la cabeza? Científicos. Newton. Einstein. Galileo. Vale. Y ahora, por un momento, quiero que penséis en científicas. Efectivamente, todo el mundo piensa en Marie Curie. Esto, bueno, Marie Curie hizo grandes cosas por la ciencia, por supuesto, pero esto demuestra la poca importancia que se le da a la mujer a lo largo de la historia, que solamente pensamos en unas pocas. Así que, para empezar, yo quiero traeros aquí a grandes científicas que han sido olvidadas en la historia y que han sido menospreciadas por la sociedad. Y que veáis que son también personas que han hecho grandes descubrimientos. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Dónde comienza o dónde empieza o aparece la científica, la mujer científica, ¿no? Para eso vamos a remontarnos al siglo IV a.C. En este siglo aparece una mujer que seguro que conocéis por esta película, Ágora. Supongo que si no habéis visto esta película os recomiendo que la veáis. Habla de Hipólita, de Alejandría, y es una historia muy, muy impactante. Pero yo no vengo a hablaros de ella porque hay una película de ella y la gente la conoce. Si no la conocéis, por favor, vedla. Es muy, muy buena esta película. Yo vengo a hablaros de otra persona que vivía en Atenas, Grecia. Y esta persona cambió Atenas. Se trata de Agnódice. Es una mujer que tenía solamente una meta en la vida y era ser médico. Pero en aquel entonces, en Atenas no se le permitía a las mujeres ni estudiar ni ejercer como médico. Así que tuvo que viajar hasta Alejandría para llevar a cabo ese estudio. Volvió a Grecia, a Atenas, y quiso ejercer, pero lo hizo bajo una apariencia masculina. Solamente de vez en cuando a sus pacientes mujeres, cuando les asistía en el parto y demás, o cuando las asistía porque estaban embarazadas, se dejaba descubrir como mujer para que ellas tuvieran más confianza en ella. Esto pasó de boca en boca entre las jóvenes de Atenas y todas querían ser cuidadas por ella. Entonces los médicos empezaron a sospechar de este nuevo médico que aparecía de la nada y todas las mujeres querían tener sus cuidados. Y entonces lo que pasó fue que la acusaron de seducir a sus pacientes y le llevaron a un juicio. Ella, para defenderse, se levantó la túnica para demostrar que era una mujer.
Pero entonces peor todavía, la acusaron de ser una mujer trabajando en medicina. ¿Y cuál era la pena de eso? La ejecución. Ahí es donde probablemente apareció la primera revuelta feminista de la historia. Muchas mujeres de Atenas se pusieron frente a la puerta de este juicio pidiendo que no se le ejecutara a Agnódice porque ella tenía mucho éxito en su trabajo como médico. Los jueces se sintieron tan abrumados por esta revuelta que no estaban acostumbrados a ver, que le hicieron caso y además de eso, además de quitarle esa pena a Agnódice, también cambiaron la ley para que las mujeres pudieran empezar a estudiar medicina y a ejercer como tal. Y Agnódice estuvo trabajando muchos años como ginecóloga, partera y médico. Así que aquí tenemos una mujer que no se conoce y que cambió la historia de Atenas. Aquí vemos una imagen que era como ellos se referían a ella, de la primera mujer, digamos que, bueno, de la primera mujer que hizo que volviera la ley a permitir a las mujeres a ser médicos. Bien, tenemos entonces a Agnódice como el primer punto en este viaje en la historia. Vamos a hacer una pequeña parada en el siglo VI a.C. Van a ser mujeres que solamente voy a mencionar, como Teano de Crotona, que ella fue alumna y mujer de Pitágoras. Y esta mujer hizo muchos tratados de filosofía, de medicina, de matemáticas y demás, pero es una mujer que estuvo prácticamente aplastada por la sombra de su marido, Pitágoras, y de la cual nadie se acuerda. Además, es la mujer responsable del teorema de la proporción áurea, que es un teorema matemático. Si seguimos adelante, podemos parar entre el siglo I y III, porque no se sabe exactamente cuándo fue, aparece otro personaje, María la Judía. María la Judía probablemente fuera la primera alquimista que existió. Y ella fue la causante, digamos, la descubridora o inventora del procedimiento de calentamiento de forma uniforme llamado el baño María. De esta mujer aparece eso que tanto conocemos, tanto en química, que se sigue utilizando, como en la cocina. Y vamos a hacer ahora, bueno, aquí hay un largo espacio porque durante muchos siglos las mujeres fueron completamente invisibles. Entonces es muy difícil conseguir datos de mujeres destacadas en estos siglos. Así que seguramente las habría, pero la sociedad de entonces no quería ni les interesaba que se hablase de ellas. Y vamos a saltar directamente al 1882. Vamos a hacer un parón grande para hablar de una mujer muy importante de Alemania. Esto es Berlín. Ella es Amy Noether. Es probablemente la matemática más importante de la historia. Esta mujer tenía como padre a Max Noether y iba a las clases de su padre como oyente, porque las mujeres no se podían matricular, y así como estuvo aprendiendo. Afortunadamente, luego la admitieron en Erlangen, en Alemania. Y allí ella tuvo muchísimos progresos, tanto que Albert Einstein realmente apreciaba estos progresos. Y tanto es así que la formulación de esta mujer ayudó a que Albert Einstein pudiera hacer su teoría de la relatividad. De hecho, él mismo admitía que de no ser por ella y su formulación no la habría conseguido. Sin embargo, nadie la conoce porque también es pisoteada o tapada por la sombra de un hombre científico, Albert Einstein. No sé si se escucha bien, un poco regulero, ¿no? Seguimos adelante. Amy Noether, como hemos dicho. Paramos en 1914. Esta historia me encanta, porque es una mujer que se conoce, es austriaca, se conoce como una actriz, Hedy Lamarr. Esta mujer fue muy famosa en el mundo del cine porque fue la primera mujer en protagonizar un desnudo y en simular un orgasmo en la película de Éxtasis, de 1933. Ella se casó con Fritz Mandel, un hombre que era fascista y tenía muchos lazos con Hitler. Y este hombre consiguió este matrimonio porque él movió estos lazos y estos contactos para que los padres de ella la dieran en matrimonio, de forma que eso fue un matrimonio forzado. Además, ella era judía y odiaba a los nazis. Así que lo pasó muy mal.
Su marido era muy machista, era tan celoso que quiso comprar todas las copias de la película de Éxtasis para que nadie viera a su esposa desnuda. Y la tenía encerrada en su mansión y no la dejaba salir a no ser que fuera acompañada de él. Entonces ella se llevó 2 años intentando escapar y lo consiguió finalmente contratando a una criada que se le parecía mucho, estuvo mucho tiempo estudiando los movimientos de esta criada, luego la drogó, se vistió como ella y se cogió el primer tren que pudo a Francia. Y así es como huyó de su marido. Ella cuenta esta historia con esta frase que dice: Fritz había jugado a tenerme prisionera, yo jugué a escaparme, él perdió. Es una mujer con mucho carácter y además me diréis, ¿por qué me estás hablando de una actriz en una charla de mujeres científicas? Pues ella, antes de meterse en el mundo de la interpretación, estudió ingeniería, empezó, luego la dejó. Y era reconocida por sus profesores como una superdotada. Y tanto era así que en su tiempo libre seguía estudiando física e ingeniería. Y desarrolló la primera versión del espectro de ensanchamiento, sí, que es básicamente una forma de comunicarse de forma inalámbrica a larga distancia, que es lo que conocemos como el wifi. Esta mujer es la inventora del wifi. Si ahora mismo estáis utilizando el wifi de la estación del té, es gracias a esta mujer. Además, gracias a esos descubrimientos, inventos mejor dicho, también se desarrolló el GPS. Pero todo el mundo la conoce como la mujer más bonita de Hollywood, no como esto. Bien, seguimos adelante y vamos a pararnos en 1920, concretamente en Londres. Aquí aparece Rosalind Franklin. Esta mujer, que a lo mejor sí que os suena un poco más, a los que hayáis estudiado ciencia, supongo que os sonará un poco, ella tuvo uno de los descubrimientos, por no decir el más importante de la biología en el último siglo, que es la estructura de doble hélice del ADN. Ella, básicamente con este descubrimiento, se comenzó a entender la vida, cómo funcionaba el ADN. Y esto fue un grandísimo progreso. Pero ella siempre tuvo muchísimo rechazo por parte de su familia, sobre todo por su padre, que no entendía cómo una mujer iba a dedicar su vida a la ciencia. Y de hecho su trabajo no fue reconocido, como en el caso de muchas otras mujeres, hasta muchos, muchos años después. Y seguimos y vamos a hacer una parada más en este viaje en el tiempo. En 1936, en Estados Unidos, Margaret Hamilton. Esta mujer fue la ingeniera que nos llevó a la Luna. ¿Lo sabíais? ¿Conocíais que una ingeniera nos llevó a la Luna? Pues es así. El Apolo 11, justo antes de que aterrizara a la Luna, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, tuvo un error. Y entonces ella introdujo un software que hizo que el ordenador fuera capaz de reconocer este error y llevar a cabo una acción de recuperación. Entonces, gracias a esto, el Apolo 11 pudo aterrizar. De no ser así, el Apolo no habría aterrizado y probablemente los astronautas habrían muerto. ¿Pero eso se conocía? Nada. No fue reconocido hasta 47 años después, 47, que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, le dio el honor de llevar una medalla de la libertad, que es el mayor honor que se le puede dar a un civil. Y en este acontecimiento, él lo celebraba diciendo: nuestros astronautas no tenían mucho tiempo, pero tuvieron, afortunadamente, a Margaret Hamilton. Y así, un largo etcétera de muchas y muchas científicas que hicieron grandes descubrimientos a lo largo de la historia y que no conocemos, nunca hemos oído hablar. ¿Por qué sucede esto? Antes de comenzar de seguir adelante con esta pregunta, quiero hacer un pequeño homenaje a Rita Levi Montalcini, otra mujer que seguro que no conocéis, que es italiana y es neurobióloga. Ella hizo grandes descubrimientos que nos ayudaron a entender los mecanismos del cerebro y con esto poder investigar mucho más en las neuropatologías, en las patologías del cerebro, ¿no? Ella fue una mujer apasionada de la ciencia, le dedicó toda su vida a la ciencia. Tanto es así que ella murió con 103 años y con 100 años iba aún todos los días al laboratorio a trabajar. Con 100 años.
dedicó su vida absolutamente a la ciencia. Ella es la autora de la primera frase de esta charla, que dice: yo no soy mi cuerpo, sino mi mente. Pero también es autora de esta frase que a mí me ha marcado. Lo importante no es tener arrugas en la cara, sino no tener arrugas en el cerebro. Es una mujer que odiaba los estereotipos y simplemente quería transmitir la importancia del conocer tanto para hombres como mujeres. Y estuvo luchando durante muchos años por los derechos de la mujer africana. Bien, los tiempos han cambiado, es real. Y hoy en día se reconocen los trabajos de las mujeres en tiempo real, no tienen que pasar muchos años para que se reconozcan. Es así, por ejemplo, en el caso de Margarita Salas, que ella fue la descubridora de la polimerasa, de la ADN polimerasa, crucial para el entendimiento del mecanismo del ADN. Esta ha sido probablemente, bueno, ella es española, además. Ella fue discípula de Severo Ochoa y estuvo trabajando con él en Estados Unidos. Su mayor referente era él. Y sin embargo, nunca se achantó por el simple hecho de que él fuera un hombre y fuera uno de los mejores científicos de España. Al contrario, luchó fuertemente para llegar a su nivel y así lo consiguió. A día de hoy se le reconoce al nivel tanto de Severo Ochoa como de Ramón y Cajal. Es esta mujer. Ella ahora mismo es profesora vinculada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y en 2016 se llevó una medalla de Echegaray, que es una medalla que da la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 2016, y ella fue la primera mujer en recibirla. Y esto fue hace 2 años. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Hemos visto que los tiempos han cambiado con el caso de Margarita Salas y que se reconocen, pero la pregunta es, ¿aún así seguimos estando en el mismo nivel que el hombre científico? ¿Estamos en la misma situación que él? Vamos a descubrirlo. Yo he utilizado un informe de mujeres investigadoras que hace el CSIC cada año. Lo podéis mirar en la página web de ellos, que lo pongo al final de la bibliografía, pero ahí veis los informes que hacen todos los años de las mujeres investigadoras para ver la situación laboral de las mismas. Yo me he basado en el que han hecho en el 2016, con los datos del 2016, el 2017 con los datos del 2016, ¿vale? Pero ya está que lo vi justo ayer, ya está en internet de 2018, por si os interesa, aunque no cambia mucho, ya voy diciendo. Vale. Pues vamos a empezar con esta gráfica. ¿Ok? ¿Esto tiene puntero? ¿Aquí? Vale. Bueno, pues aquí vemos el personal investigador del CSIC en el 2016. Vemos como el lila digamos que son las mujeres y el verde son los hombres, ¿vale? Vemos como en personal de formación, por aquí en el eje de horizontales, tenemos un poco los pasos dentro de la investigación. Personal de formación, luego postdoctorales, luego científicos titulares, bla, 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 hasta científico principal, ¿vale? Que es lo máximo que se puede alcanzar, digamos. Porque una vez que tú eres investigador principal, ya llevas a cabo tu propio proyecto de investigación y eres el jefe de tu proyecto de investigación. Pues vemos cómo en formación hay un 58% de mujeres, más mujeres que hombres. Sin embargo, conforme vamos aumentando la dificultad o la subida de puesto, digamos, hay 75% de hombres, mientras que hay solo un 24% de mujeres. Dices, ¿cómo es esto posible? Yo me quedo así y pregunto, no tiene sentido. Si hay más mujeres en formación, ¿cómo va a haber un 50% de diferencia entre hombres y mujeres en el último de los puestos? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Primero vamos a ver cómo se llega a esos puestos, porque a lo mejor no está ahí, obviamente, pues no todo el mundo lleva aquí el tema de investigación, pues vamos a ver cómo se llegan a estos puestos. Primero, estudias y te sacas un grado, estás graduado. Después sigues estudiando y tienes un máster. Si quieres seguir estudiando y hartarte de dedicarle mucho tiempo y hacer una maravillosa tesis, tienes un doctorado, que eso pueden ser entre 3 y 5 años fácilmente, no es poca cosa. Una vez que tienes tu doctorado, todavía puedes hacer más. Puede ser un postdoc, que se llama postdoctorado. Y esto se divide en 2 ramas. Los postdoctorados te dan contratos de 2 tipos. El contrato de Juan de la Cierva y Ramón Cajal, de comunidades autónomas, fundaciones y organizaciones, que son de aquí de España y son contratos muy competitivos, es difícil de obtener.
O también puedes tener contratación temporal asociada al proyecto de investigación, que eso quiere decir que lo que dure el proyecto dura tu contrato. Y puede ser a partir de la bolsa del CSIC, a partir de ayudas europeas como la beca de Marie Curie, que es muy, muy difícil de obtener. De hecho, puede que sea la más competitiva de Europa, o otro tipo de ayudas, ¿vale? Son contratos temporales. Una vez que ya has tenido uno de estos contratos o tienes, te conviertes en un investigador y básicamente pues eso, eres un investigador principal que, como decía antes, eres tu propio jefe y eres feliz, porque ya no tienes más que hacer, ¿vale? Ya a partir de ahí eres tú el que manda. Vale, pues una vez que vemos cuáles son los pasos, digamos, dentro de la investigación, vamos a ver dónde la mujer se queda atrás. Primero vamos a hablar del índice de techo de cristal, que seguro que es un concepto que habéis oído. Techo de cristal, este índice se calcula teniendo en cuenta tres categorías: las científicas titulares, las investigadoras científicas y los profesores investigadores. Teniendo en cuenta estas tres categorías, se calcula el índice de techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? ¿Por qué se llama de esta manera? Pues se llama así porque es cuando más o menos en tu trabajo o en cualquier estado laboral llega un momento en el que ya comienzas a tener tantas dificultades para seguir adelante que parece que hay un techo de cristal que no se ve, pero no puede seguir hacia arriba. Y eso es lo que se está diciendo últimamente, se escucha mucho en boca de todos, el techo de cristal para las mujeres en los trabajos, ¿no? Pues vamos a ver cómo es así en los centros del CSIC, si realmente existe o no techo de cristal. Para que este índice diga que hay techo de cristal, tiene que ser mayor de 1. Si da menor de 1, no existe el techo de cristal, ¿vale? Pues vamos a verlo en esta gráfica. Aquí está el 1, en verde. En todas y cada una de las áreas que llevan los centros del CSIC, que son humanidades, biología, recursos naturales, ciencias agrarias, física, materiales, alimentos, químicas, y esta última es de todas, la media, en todas el índice de techo de cristal es superior a 1, es decir, existe un techo de cristal. Hay un techo de cristal en la cual las mujeres llega un momento en el que tienen muchísimas dificultades para seguir adelante. Tiene sentido si pensamos en la grandísima diferencia de porcentaje entre los puestos más altos de mujeres y hombres. Volvemos a esta diapositiva para pensar, bueno, ¿y dónde, en qué parte de todas estas está el techo de cristal? ¿Dónde está? Porque no termina de decirse. Pues vamos a seguir profundizando. Doctores contratados por áreas. Vamos a fijarnos aquí. Lila, mujeres, verdes, hombres. Bueno, pues los doctores contratados por áreas, pues la verdad es que están bastante igualados. Es verdad que en físicas hay bastante menos mujeres, pero además, pues mira, en alimentos hay incluso un poco mejor, un poco más mujeres que hombres, en biología un poco más también, en agrarias también. Están igualados. En la mayoría hay menos mujeres, pero están bastante igualados, ¿vale? Vamos a ver contratos predoctorales, es decir, antes del doctorado, es un contrato que te permite hacer tu doctorado, tu tesis, ¿no? Justo el paso anterior al doctorado. Pues fijaros, incluso hay más mujeres que hombres en la mayoría. Vemos que bien, pues hay más mujeres que hombres en este tipo de contratos también. Física también vemos que está un poco más rezagado, pero bueno. Vale, pues predoctorado, doctorado, bien, se mantiene bastante igualitario. Vamos a ver qué ocurre en los investigadores principales, que es el último puesto, por proyectos nacionales. ¿Qué ha pasado aquí? Una grandísima diferencia entre mujeres y hombres. El proyecto nacional es que el Estado te dé la oportunidad de llevar a cabo tu proyecto, básicamente. Y vemos que le dan muchísimo más a hombres que mujeres. Y tú dices, no, es que España está la cosa más dura y entonces es más difícil obtener el proyecto porque hay mucha competición. Bueno, pues vamos a ver en Europa. Está peor. O sea, es peor todavía. Entonces tú dices, ¿qué ha ocurrido para que de doctorados, que hay más doctorados de mujeres que hombres, luego aquí le den más proyectos a los hombres? Bueno, pues vamos a ver cómo está el tema de las patentes. Patentes, es decir, tú cuando ya tienes un máster, si tienes un descubrimiento, y ya con doctorado suele ocurrir, o un descubrimiento, un invento, lo que sea, puedes llevar a cabo tu patente, ¿vale? Vamos a ver porcentaje de mujeres.
todo el porcentaje de mujeres, todos, absolutamente todos, están por debajo del 50%. O sea, menos del 50% de mujeres reciben patentes de lo que ellas realizan, descubren, inventan. Es decir, que el resto son hombres que se lo llevan. Es decir, que hay una mayoría de hombres que se llevan patentes cuando hay más mujeres de doctorado. No tiene sentido, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver premios y demás. A ver, premios y reconocimiento en 2016. 30% mujeres en 2015, 29% en 2016. 60% hombres en ambos años. Y tú dices, en verdad no tiene mucho sentido, porque si hay más mujeres en doctorado, debería haber también más patentes y más premios y más proyectos para mujeres. Sin embargo, no ocurre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nunca superamos el 50%. Nunca. Ves los informes de otros años y ocurre exactamente lo mismo. Es que la mujer no supera el 50% nunca. Por tanto, ¿el techo de cristal existe? Sí, se ha demostrado. ¿Las mujeres son las que sufren este techo de cristal? Sí, os lo estoy demostrando con números. Muy bien. Pues, entonces esto quiere decir que realmente entre hombres y mujeres hay tantísima desigualdad. ¿Realmente somos tan distintos? ¿Es que llega un momento en el que las mujeres ya no nos da el cerebro y no podemos seguir? ¿O qué es lo que pasa? ¿Fisiológicamente somos tan distintos como para que esto ocurra? Es una pregunta que yo me hago porque no consigo entender qué puede ser. Entonces, bueno, yo os he traído otra pregunta que yo creo que puede ser la clave. ¿Es posible que sea real, como muchos dicen, que la mujer científica no sea capaz de llevar a cabo su carrera científica y ser madre a la vez? Porque eso es un poco lo que diferencia al hombre de la mujer, ¿no? Que ella puede ser madre. Bueno, tener un bombo, mejor dicho, porque él también es padre, pero no tiene embarazo. Bueno, pues yo he traído unos cuantos ejemplos para responder esta pregunta. Sí. Irina Levchuk. Ella se graduó en San Petersburgo, es rusa. Se graduó en Ingeniería Medioambiental. Hizo un máster de Ciencias y Tecnologías de Química, hizo otro máster de Ciencias y Tecnologías de Protección Ambiental, hizo un doctorado en Ingeniería Química, ha sido investigadora en el Centro de Investigación de Lyon, en Francia, también ha sido investigadora en la Universidad de Cádiz y es madre. Además es muy joven y ha conseguido todo eso ya. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A lo mejor es que ella es una excepción. Conchi Lillo. Todas ellas son mujeres que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Vale? Es importante que sepáis esto. Yo las he podido conocer. Son gente que está cercana. No es una alemana que haya descubierto un planeta, no. Son gente que está a nuestro alrededor. Conchi Lillo, profesora de la Facultad de Biología. Especializada en neurociencia, concretamente neurodegeneración y neuroreparación. Su estudio está especializado en la patología de la retina. Ella ha estado viajando por todo el mundo, por varias becas. Se ha formado tanto en sitios como en California, como en Francia, como en Alemania y muchos más, que no me sé tampoco. No es madre, y os pongo este ejemplo porque tampoco hace falta ser madre. Y me gusta que haya también eso. No hace falta ser madre y puedes ser investigadora y dedicar tu vida a la ciencia sin ser madre y no pasa nada. Rosario Arévalo. Ella es profesora en la Facultad de Biología, es decana de la Facultad de Biología, la primera decana de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. Ella trabaja en reproducción asistida, investiga con células madres y ahora mismo está especializada en utilizar estas células madres para la investigación de patologías de la visión. Es madre también. La doctora Carmen García. Ella es médico especializada en la anatomía patológica. Ella ha estado 30 años trabajando en el Hospital de Salamanca y ahora es la jefa de la unidad del servicio de patología molecular comparada del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca. Es madre de 3 hijos. ¿Vale? Bueno, y siguiendo con este ejemplo, quiero también presentaros a 3 personas que han venido a contarnos su experiencia. Son 3 personas que también han sido un ejemplo para mí
igual que ellas lo han sido, de mujeres que han llevado su vida por la ciencia sin miedo también a cualquiera de los obstáculos que pudieran encontrarse. Esas personas es una mesa redonda que vamos a hacer ahora, ¿vale?